Bueno, muy buenos días, estimados estudiantes. Muchas gracias a los estudiantes de octavo y noveno que se han enlazado a esta asesoría. La idea de hoy es que despejemos dudas acerca de esa primera guía, que es una guía diagnóstica. Es de aclarar que para resolver esa guía, ¿cierto? No era necesario, digamos, recurrir tanto a libros o digamos, a Internet o a YouTube, ¿cierto? ¿Qué? ¿Por qué? Porque es que esa guía que nosotros enviamos como guía diagnóstica, precisamente lo que se quiere hacer es eso, un diagnóstico, es decir, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tanto recuerdan de los años anteriores? ¿Qué, ¿En qué nivel de conocimiento estamos? Lamentablemente, digamos, la suspensión de las clases presenciales y digamos que la adaptación que apenas el año pasado se tuvo a este tipo de educación o digamos a esta metodología, pues no permitió un avance significativo el año anterior. Fuera de eso, si a eso le sumamos las falencias que ya traíamos inclusive en la clase presencial, pues estamos hablando de que ustedes, muchachos que están en grado octavo y noveno, aún tienen temas pendientes por estudiar de grados inferiores. El tema de los números enteros, por ejemplo, es un tema que ustedes, pues ya a partir de grado sexto, grado séptimo, ustedes deben manejar. Y es importante que ustedes mismos se responsabilicen por su propio también autoaprendizaje. Recuerden que nosotros pues estamos en los grupos de WhatsApp para brindarle cualquier asesoría, cualquier inquietud, cualquier duda. Pero ustedes, nada más que ustedes, son los propios responsables de su aprendizaje allá en su casa mientras, digamos, estamos en esta situación. Cuentan con nosotros, con el apoyo de nosotros, pero sí les pido encarecidamente que ustedes allá hagan su trabajo juicioso, ¿sí? Es importante también la ayuda de los padres de familia en este proceso, ¿sí? Entonces es muy importante que los padres de familia también nos colaboren y es importante que ustedes, estudiantes, cualquier inquietud la manifiesten sin interesar el tema, es decir, no les dé pena hablar, por ejemplo, hoy cualquier inquietud de una vez me lo van haciendo saber, ¿listo? Entonces, ahora empezamos por preguntar. Yo quiero preguntarles, hay estudiantes que ya me han enviado el desarrollo de la guía. Ya ahí estoy revisando, estoy calificando. Les estaré enviando a sus WhatsApp la respectiva realimentación. Pero quiero empezar preguntando. ¿Quién me dice, por ejemplo, en qué consiste el conjunto de los números enteros? ¿Quién recuerda, por favor? Ujú. Eso, sí, señor. ¿Quién me respondió? Johanna Alexis, ¿no? Bien, Johanna Alexis, muy bien. Estamos claros en ese sentido. Los números enteros es un conjunto que amplía los números naturales. Recuerden, ustedes hasta quinto de primaria, inclusive hasta sexto, ustedes no conocían otros números sino los naturales. Recuerden que los números naturales es los que nos enseñan desde preescolar, ¿cierto? Los que nos enseñan y que nos sirve en la vida para qué? Para contar, ¿cierto? Nos sirve para contar. Uno, 2, 3, 4, el cero, 5, 6, etcétera. Pero entonces ustedes obviamente pues conocían el conjunto de los números naturales solamente con números positivos. Los números enteros entonces amplía ese rango, ¿cierto? Y lo que decía acá Johanna Alexis es el símbolo, ¿no? Es muy importante, ¿cierto? Es muy importante ese es el símbolo, ¿cierto? Los números enteros se representan con una Z mayúscula. Bien, todos recuerdan entonces lo que es una recta numérica. ¿Para qué nos sirve la recta numérica, muchachos? ¿Quién me recuerda?
¿Nadie? Están tímidos, ¿no? No quieren participar. Bueno, entonces les recuerdo, ¿no? La recta numérica es esa herramienta que nos permite a nosotros ubicar, ¿cierto? Ubicar todos los números y no solamente los estoy refiriéndome a números enteros o números naturales. Yo me refiero que la recta numérica nos sirve para presentar todos los números reales. Recuerden que los números reales son el conjunto de todos los números y ahí están incluidos los naturales, los enteros, los racionales. O sea, si uno hiciera como una gráfica de cómo son los conjuntos numéricos, uno encontraría en un universo grande, en un gran círculo, los números reales. Dentro de esos reales, entonces yo tengo los racionales, que se representan por una letra Q, los irracionales, que se representan con una letra I, ¿cierto? Y recuerden que dentro de los racionales yo tengo los números enteros y naturales, ¿sí? Y todo ese conjunto pues me da los conjuntos de los números reales. Por ejemplo, los números decimales es una forma, no se toma como conjunto como tal, ¿sí? No se toma como conjunto como tal, pero los números decimales pueden ser racionales o irracionales. Digamos que la numeración decimal es una forma, más que un conjunto, es una forma de representar, ¿cierto? Los números. Entonces, yo con un número decimal estoy representando o un número racional o un número irracional. Los números racionales, pues ya los veremos más adelante, o incluso ustedes ya lo trabajan desde primaria cuando ven fraccionarios, ¿cierto? Ustedes recuerdan todo ese tema de fraccionarios. ¿Cómo estamos con fraccionarios a propósito? A mí me gustaría saber cómo se sienten con fraccionarios. ¿Ya lo saben manejar, identificar, sumar, restar? Bueno, ni en el chat ni con micrófono me están dejando sus inquietudes y eso me preocupa porque, les repito, la asesoría es también para ustedes, ¿no? Entonces, es importante que ustedes reflejen las dudas, muchachos. Si nos quedamos callados, pues esto se va a convertir en un monólogo y no sé. ¿Recuerdan entonces los fraccionarios? Trabajamos con fraccionarios. Por favor, los estudiantes que van ingresando así ya en tardecito, les pido el favor que en el chat me escriban su nombre y su grado, ¿no? Para llevar como un pequeño registro de asistencia. Bueno, en vista de que nadie me habló de fraccionarios, les recuerdo entonces que los números fraccionarios es también otra forma de representar los números racionales, ¿sí? Entonces, fíjense que todo, digamos, cada conjunto que ustedes van mirando, ¿cierto? Cada conjunto que ustedes van mirando, usted al siguiente año o al siguiente tema, ustedes encuentran un conjunto más grande que acoge al anterior. Entonces, por ejemplo, los números naturales. Ustedes trabajaron con números naturales toda su primaria, ¿sí? No, aprendieron con ellos a sumar, a restar, multiplicar, dividir, ¿cierto? Aprendieron inclusive también a manejar con los fraccionarios, los números naturales, y aprendieron, digamos, las operaciones básicas con ellos. Toda su primaria fue en números naturales, ¿sí? Entonces, llegan ahora a su bachillerato y se encuentran con un nuevo conjunto, como son los números enteros. Entonces se dan cuenta que ahora también existen números negativos, ¿cierto? Y que esos números enteros nos sirven en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, para representar o modelar situaciones que a diario vivimos. Entonces, por ejemplo, nos fuimos a un supermercado, ¿cierto? Y llevamos un dinero. Resulta que a sus padres, a su madre le acaban de pagar su sueldo, acaban de recibir sus ganancias por su producto vendido. Y entonces vamos a hacer mercado. Llevamos X cantidad de dinero, ¿cierto? Esa cantidad de dinero que ingresa
a los bolsillos de sus papás o de ustedes mismos cuando les dan onces, ¿cómo los representamos? ¿Cantidades positivas o negativas? ¿Qué me dicen? Si hay un ingreso de usted a su dinero, si hay un ingreso de dinero, ¿cómo represento yo eso? ¿Números positivos o números negativos? ¿Qué me dicen? Exacto, número positivo, ¿cierto? Porque es un ingreso, entonces fíjense, pero entonces resulta que ustedes llegaron al supermercado y empiezan a echar en su carrito del mercado las cosas y y llega el momento de pagar, ¿cierto? Entonces ustedes pagan unas cantidades por cada uno de los productos que van a comprar. Como es una plata que va a salir de su bolsillo y no va a regresar porque ustedes la van a gastar, entonces esas cantidades, esos precios de los alimentos que ustedes van a pagar en la caja del supermercado, entonces, ¿cómo los representamos? ¿Positivos o negativos? Ujú. Es exactamente, muy bien. Esto, Ligia, imagino que es Michelle, ¿cierto? ¿Que me hablas? Listo, Michelle, muchas gracias. Efectivamente, lo que dice la compañera Michelle es totalmente cierto. Como es un gasto, entonces lo representamos con números negativos, ¿cierto? Si usted le presta plata a alguien, ¿cierto? Entonces, para ese alguien, esa plata se convierte en una deuda. Y esa deuda entonces se podrá representar a través de un número negativo. Entonces, fíjense que esas situaciones de la cotidianidad que ustedes a diario se encuentran, los representan a través de los números enteros, ¿cierto? Si ustedes obtienen una ganancia o les pagan a ustedes una deuda o se ganan alguna plata en alguna apuesta o trabajando, todo eso puede ser un número positivo, ¿cierto? ¿Dónde más? Otro ejemplo que no sea el dinero, por ejemplo, la temperatura, ¿cierto? Ustedes van, por ejemplo, llegan a Neiva y ¿qué sienten ustedes climáticamente? ¿Será frío, calor? ¿Qué dicen ustedes? Cuando bajan a Neiva. A ver, bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración ahí. Eh, las temperaturas, ustedes saben que las temperaturas, bueno, tienen muchas formas de medirse, ¿no? Grados centígrados, grados Celsius, grados Fahrenheit, grados Kelvin. Bueno, hablemos de grados Celsius que son como los grados centígrados que nosotros comúnmente vemos en un termómetro. Temperaturas altas en grados Celsius positivas representan pues calor, ¿sí? Cuando hablamos de temperaturas negativas nos referimos a unas temperaturas por debajo de 0 grados, ¿sí? Cuando uno dice -10, ustedes no sé si han escuchado la noticia en algún momento que en esas épocas de invierno, por ejemplo en Europa, en Estados Unidos, acá realmente pues muy poco se ve, pero porque acá no se manejan las estaciones, ¿cierto? Pero digamos cuando entra el invierno en Estados Unidos, que empiezan esas nevadas, o en Europa, entonces de pronto en algún momento ustedes habrán escuchado, ¿cierto? Habrán escuchado que mm, en cierto momento la temperatura pudo haber llegado a -5 grados, por decir algo, ¿sí? O sea, temperaturas por debajo de cero. Entonces, en el caso de las temperaturas, aquellas zonas donde hace bastante calor, hablamos de que las temperaturas son altas y son temperaturas positivas, altas. Entre más alta, más positiva la temperatura, más calor hace, ¿cierto? En aquellas partes donde es frío, pues entre más negativa sea la temperatura, uy, más frío es, ¿cierto? Entonces, eso es otra forma o otra, digamos, manera donde podemos ver los números enteros. Entonces, cuando ya hablamos de la recta numérica, ¿cierto? Habrá muchos ejemplos, ustedes podrán imaginarse cualquier cantidad de ejemplos, no solamente con las temperaturas, también por ejemplo con la altura, ¿sí? Hay ciudades que están a nivel del mar, ¿sí? Por ejemplo, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, todas esas ciudades que están así como a nivel del mar, entonces uno dice, el nivel del mar es como esa referencia, ¿sí? El nivel del mar, permítanme, ay, Dios mío, me están acá.
Permítanme en un momento, discúlpenme, denme 2 minuticos que tengo una llamada insistente de una estudiante, entonces parece ser que no está enterada de la asesoría. Ya les vuelvo a hablar, ¿listo? Hola, profe, buenos días. Habla Natalia Patiño. Profe, lo que pasa es que hace rato estamos intentando ingresar al NAI, pero no podemos. Es que el internet por acá está muy pailas. Bien, ya, disculpen la interrupción. Que me manifiestan algunos estudiantes pues que no, ¿qué? No han podido ingresar. Pero bueno, ahí sí, digamos que ya se me sale de las manos porque pues digamos que esta herramienta pues exige un poco pues, de buena conexión a internet, ¿no? Ahí sí pues eh, no, ya no. De todas maneras pues como les digo, recuerden, para que les compartan a sus compañeros. Si en dado momento no pueden ingresar por problemas de conectividad, acuérdense que yo en lo posible grabo las reuniones y las publico en YouTube y les dejo el enlace en la página. Precisamente por eso les insisto en el chat, visiten la página, estén ahí mirando, ¿sí? O cualquier inquietud, por favor, me la comunican. ¿Listo? Bueno, entonces, bien, íbamos en que hablábamos del nivel del mar. El nivel del mar es como esa referencia que se tiene para la altura de las ciudades, ¿cierto? Ustedes han escuchado, por ejemplo, más o menos a qué altura estaría, por decir algo, Aipecito. ¿Ustedes saben más o menos qué altura tiene Aipecito sobre el nivel del mar? ¿Han escuchado en algún momento? No me hablen todo al mismo tiempo porque me van a volver sordo, ¿no? Nadie de pronto ha escuchado eso. Mire, digamos que Aipecito está más o menos como a 1700, 1800 metros sobre el nivel del mar. Neiva es una ciudad que aproximadamente está a 400 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué pasa entre más altura tenga una ciudad sobre el nivel del mar? O sea, sobre el nivel del mar quiere decir que si yo mido como si yo tuviera un metro o algo con que medir, el mar sería el punto cero. El mar, la superficie del mar sería el punto cero. Y de acuerdo a eso, las ciudades están a diferentes alturas. Entonces, Bogotá, por ejemplo, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Entre más alejados del nivel del mar están las ciudades, más frío es, ¿sí? Ahora, supongamos que ustedes son un buzo, no un buzo de camiseta, no un buzo de los que entran al mar con su equipo y exploran por debajo los peces, los diferentes ecosistemas, ¿cierto? Entonces, cuando un buzo se sumerge en el mar, ¿cierto? Entonces decimos que ya está por debajo del nivel del mar y entonces hablaríamos de cantidades negativas. Entonces hablamos, por ejemplo, de que un submarino está 200 metros sumergido en el mar. Entonces ese número se representaría con un número negativo, menos 200. Entonces, para redondear, los números enteros nos sirven para representar muchas situaciones de la vida cotidiana, no todas, ¿sí? No todas, porque para algunas cosas vamos a necesitar otro tipo de números y ya ahí entran los racionales, que pues hoy, digamos, no haríamos hincapié en los racionales por ahora. Ahorita más ratico hablamos de los racionales un poquito. Entonces, recordemos, ¿cierto? Recordemos que uno en la recta numérica, ¿cierto? Representa todos los números. Lo que pasa es que uno está acostumbrado a solamente hablar de los enteros, ¿cierto? Menos 4, menos 5, o por este lado, al lado derecho del 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, todos los positivos.
Aquí decimos que esto es el más infinito, digámoslo así, y el menos infinito, porque acuérdense que los números son infinitos. Nosotros no podemos hablar de un límite, ¿cierto? Entonces ustedes siempre ven la recta de esta manera, pero obviamente si ustedes ya examinan, por ejemplo, un pedacito, vamos a suponer del 1 al 2, haga de cuenta como si yo tuviera aquí una lupa. Si ven el puntero rojo, el indicador rojo, me dicen por favor en pantalla. ¿Sí? Bueno, entonces si ustedes por ejemplo van y se meten acá en este pedacito y tuvieran como una lupa y ampliaran esto, acá van a encontrar un montón de números infinitos, ¿sí? Entonces, ¿quién me dice, por ejemplo, qué numerito pudiera estar aquí, en este pedacito que estoy señalando, entre 1 y 2? Díganme qué números pueden encontrar ahí. Un ejemplo, el que se les ocurra. A ver, muchachos. Me preocupa no sé si es que no me están entendiendo o no hemos repasado en vacaciones números enteros, muchachos. Recuerden que estamos haciendo estas guías con el... ¿Cuál? Ajá, exacto, mire, 1.5 es el que está aquí en toda la mitad, ¿cierto? Pero ¿será el único? Aquí hay muchos. Por ejemplo, ajá, ajá, etcétera, ¿cierto? Inclusive les puedo hablar del 1.00000074 y ahí está, ¿sí? Entonces, miren que la recta numérica yo puedo representar cualquier número real, menos, y eso pues bueno, los de octavo de pronto todavía no lo van a ver, los de noveno, números complejos. O sea, hay números que se llaman números imaginarios y que ya se salen de este conjunto, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y para qué carajo los números imaginarios, cierto? Pero ¿cómo así números imaginarios si nosotros trabajamos son con los reales? Resulta que los números imaginarios, pues es un tema que se trata en esta, más o menos en esta altura, de octavo, noveno. De pronto ahorita no lo ven tanto la aplicabilidad, pero aquellos estudiantes que decidan en un futuro, al salir de su bachillerato, ingresar a la universidad, estudiar, por ejemplo, una ingeniería, ahí van a ver la utilidad de los números complejos y que eso ha servido inclusive para avances técnicos, científicos y tecnológicos que nos permiten, por ejemplo, estar hoy conectados, ¿sí? Si no fuera por los números complejos o imaginarios, que ya se sale de los números reales, imagínense que no estaríamos en este momento hablando ustedes y yo a través de este medio. Entonces, fíjense que ustedes, digamos, en su secundaria, ustedes van a ver muchas temáticas, y no solo de matemáticas, van a ver de español, de sociales, etcétera, que ustedes ahora dicen, ¿y eso para qué? ¿Para qué nos sirve? Pues resulta que cada cosa tiene su aplicación en la vida. ¿Qué pasa? Que el bachillerato para ustedes es un conjunto de conocimientos básicos. Esa es su base, es como cuando usted hace, el constructor, el maestro de obra hace una casa, ¿cierto? El primero para que las casas se sostenga tiene que poner ¿qué? En las bases, ¿cierto? Entonces, esas bases es la que le permiten después a ese maestro de obra terminar la casa, ¿cierto? Entonces, todo esto son sus bases, muchachos. Cuando ustedes terminan su bachillerato y llegan a la universidad, que espero que todos tengamos esa aspiración, pues estas son sus bases y ya en la universidad ustedes se van hacia algo específico. Entonces, yo voy a ser ingeniero de sistemas, yo voy a ser administrador de empresas, yo quiero estudiar mercadeo y publicidad. Bueno, y entonces ya en esas carreras ya ustedes van a ver temas más específicos que se dirigen hacia su profesión. Entonces, todo tiene un sentido. Los números complejos, aunque no lo crean, también. ¿Sí? Los números complejos ya se salen de los números reales. Digamos que no vamos a hablar ahorita de eso exactamente, pero tienen su aplicación. Por lo tanto, dediquémonos a esta parte de los enteros. Bueno, entonces les decía que aquí ese número que me decían, por ejemplo 1.5, 1.6, ya no son números enteros, ¿sí? Ya no son números enteros. ¿Qué números serían esos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué números de todo este conjunto? ¿Serán natural? ¿Será racional? ¿Será irracional? Si yo digo 1.5, ¿ese número será un número natural o será un número racional?
o será un irracional. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver qué tanto han avanzado en esa guía, porque así hay una pregunta de la guía, ¿no? Mire, por acá en el número 4, si es racional o irracional, vea. ¿Qué dicen? ¿No? ¿Se rinden? A la una, a las dos, a las tres, nada. Ese 1.5, muchachos, les recuerdo, será un número. ¿Señor? ¿Señor? ¿Quién me hablaba, por favor? Aló. Muchachos, ¿ustedes me están escuchando? Por favor, ¿bien? Bien. Bueno, eso puede ser problemas, o de aquí para allá, o también de allá para acá, ¿no? ¿Sí? Si de pronto se entrecorta o algo, esto me dicen, o me escriben en el chat, muchachos, el chat también está para que ustedes escriban ahí. Decía yo que ese 1.5, ¿ustedes cómo lo clasificarían dentro de estos conjuntos? ¿Será que es un número entero? ¿Será que es un número natural, un número racional, un número irracional, real? El que ustedes me decían que era 1.5, ¿se acuerdan? Irracional, bueno, irracional, real. Bueno, a ver, ojo con esto. Los números racionales, vamos a verlo por acá. Como ya sabemos qué son los enteros, ¿cierto? Entonces ya puedo hablar de los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Los números racionales son todos aquellos números que yo puedo expresarlos como una fracción a sobre b, donde a y b ambos pertenecen al conjunto de los números enteros. Es decir, que yo tengo arriba en el numerador un número entero y abajo en el denominador también tengo un número entero. ¿Listo? Enteros. Y esa fracción me corresponde a un número racional. Les voy a poner un ejemplo. Un medio. ¿Sí? Un medio. Un medio es un número racional. ¿Por qué? Porque estoy expresándolo como un fraccionario donde el numerador es 1, el más 1, ¿cierto? Y el denominador es el más 2, ¿cierto? Entonces son números enteros, vea, el 1 y el 2 son números enteros. Que lo quiero escribir en forma decimal, muchachos. Entonces hacemos la división, 1 dividido 2. La pueden hacer a mano o la pueden hacer por medio de una calculadora y eso les va a dar 0,5, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿No? Ok. Listo, entonces queda claro qué es un número racional, ¿cierto? Porque la idea de hoy, muchachos, es que ustedes salgan de la clase eh, repasando, o mejor dicho, afianzando la idea y que ustedes sepan identificar cuando un número es entero, cuando un número es racional, cuando un número es irracional. Alguien me decía que el 1.5 era irracional. Voy aquí a escribirles por qué no es irracional. ¿Listo? Entonces, para que el que tenía la idea de que el 1.5 era irracional, no. Ahí les corrijo, el 1.5 es un número racional y ya les digo por qué. Recuerden una cosa, un número racional puede ser, o puedo escribirlo como fraccionario o como decimal. Por eso les decía yo que los números decimales, como el 0.5, por ejemplo, esos números decimales son una forma de escribir los números racionales. ¿Sí? No es un conjunto como tal. O sea, si ustedes me preguntan en dónde ubico los decimales acá, no lo voy a dibujar como un conjunto aparte, sino que esos decimales van a estar aquí metidos, acá en los racionales. ¿Listo? Perdón, que yo acá con el puntero acá. Aquí va a estar los racionales. Pero también hay algunos decimales que van a estar aquí. Entonces, por eso yo no puedo decir que, digamos que los números decimales es un conjunto numérico
poco, digamos, específico, sino que más bien es una forma de representar o un número racional o un número irracional. Entonces, el 1.5, ¿qué pasa, muchachos? A ver, ¿qué pasa con el 1.5? Yo los invito a que si tienen una calculadora a la mano o si la pueden hacer a mano, ¿sí? Ustedes tomen el número 15, ¿sí? Y lo dividan por el número 10. 15 décimos. Y me digan qué les da eso. 15 dividido 10. Muchachos, disculpen si escuchan al fondo de pronto alguna voz. A veces pasan vendedores ambulantes. Y mi hija también está en clase virtual. Entonces les pido disculpas ahí, pero no creo que interrumpa mucho. Entonces, mire. 1.5. Listo, entonces, ¿se fijan en algo? ¿A qué conclusión podemos llegar? Ese número decimal 1.5 sale de un fraccionario, ¿sí ven? Sale de un fraccionario. Y el fraccionario está, digamos, formado por un numerador y un denominador que son ambos, ¿qué? Miren, ¿qué son? Números enteros, ¿cierto? Entonces, como el 15 es un número entero positivo y el 10 es un número entero positivo también, al hacer la división me da 1.5. Por lo tanto, el 1.5, como se pudo sacar de un fraccionario, donde arriba y abajo tenemos números enteros, eso hay que dejarlo muy clarito, que los números deben ser arriba y abajo enteros para que este fraccionario se considere un número racional. ¿Quedó claro? Ajá, entonces por eso el 0.5 también es racional, ¿cierto? Y así ustedes me podrían acá dar toda la mañana cualquier cantidad de ejemplos. Entonces, ojo, números enteros, listo, son los mismos naturales que son negativos y positivos al mismo tiempo, ¿sí? Números racionales, todo número que pueda salir a partir de un fraccionario donde el numerador y el denominador sean enteros. Eso quiere decir que también hay racionales negativos, ¿cierto? Yo puedo tener, por ejemplo, menos 2 tercios, ¿sí? Y si ustedes hacen la división menos 2 tercios, bueno, 2 dividido 3, eso, bueno, le queda negativo y 2 dividido 3 le da 0, algo, 0,6 creo, etcétera, ¿sí? Entonces, ese 0.66, y si ustedes hacen la división 2 entre 3, si ustedes, pues, se supone que ya la pueden hacer manual, pero si no, pues como les digo, pueden hacer simplemente la calculadora. Ese 2 dividido 3 le va a dar 0,666, etcétera, ¿cierto? Ese número decimal, menos 0,666666 es un número decimal que se llama un decimal periódico puro, porque tiene un periodo, tiene después de la coma algo que se repite indefinidamente. Pues les cuento, muchachos, que esos números decimales que son periódicos puros o son exactos como estos de acá, ¿sí? Por ejemplo, el 1.5, el 0.5 son decimales exactos. Y los voy a escribir acá porque eso... ¿Alguien quiere de pronto manifestar alguna duda, inquietud? Escucho por ahí un micrófono abierto. Señor. Bueno, listo. Bueno, qué pena. Entonces, acá, estos decimales son decimales que llamamos decimales exactos. Y con eso pues vamos también mirando una parte de la guía que sería acá en el punto 5, que es cómo se clasifican los números decimales, ¿cierto? Entonces los decimales exactos son esos decimales que son finitos, ¿listo? Finitos, es decir, después de la coma tienen cierta cantidad de decimales, pero paran hasta ahí y ya. ¿Sí? No hay más números decimales después de la coma, ¿listo? Solamente cierta cantidad, a eso le llamamos decimales exactos. Ahora, ¿cuáles son los decimales periódicos? ¿Sí? Los decimales periódicos son esos decimales infinitos, porque son infinitos, o sea, los únicos decimales que no son infinitos son los exactos, ¿listo? Pero los decimales que tienen un periodo, ¿sí? O que son infinitos, pero no se les ve un periodo así, pues esos son decimales, ¿qué?
Esos son números racionales los que son periódicos. Entonces, teníamos otra vez acá. Entonces, por ejemplo, ese 2 tercios, si ustedes hacen la división, le va a dar un 6 que se les repite al infinito. ¿Sí? De pronto en la calculadora puede que les bote al final un 7. ¿Sí? Lo que pasa es que la calculadora, o sea, tener una calculadora que nos muestre un número decimal infinito sería imposible. Entonces, ¿qué hacen las calculadoras? Las calculadoras aproximan, ¿cierto? Y redondean. Pero no quiere decir que el decimal llegó hasta ahí. Por eso es muy importante que ustedes se zafen un poquito de sus calculadoras, porque recuerden algo, voy a agregar aquí una página nueva, miren. Si yo hago la división, me imagino yo que ustedes se acuerdan cómo hacemos esa división, ¿cierto? 2 dividido 3. 3 en 2, 0, ¿cierto? Y ponemos coma porque ya se nos acabó aquí. Entonces no cabe, pero entonces agregamos un 0 y aquí ya 3 en 20, decimos que está 6 veces, ¿cierto? 6 por 3, 18. No sé si ustedes están acostumbrados a colocarle el número aquí restando o simplemente colocan el 2 de una vez, que es lo que sobra. Y si yo a eso le sigo poniendo 0, sigo diciendo que está 6 veces y sigue sobrando 2. Y así me voy a quedar toda la vida, ¿cierto? ¿Sí recuerdan ese tipo de divisiones? ¿Sí? Ah, listo. Entonces resulta que esto no termina y es infinito. Entonces esto es un decimal. Esto de acá es un decimal que llamamos decimal periódico. Ahora, dentro de los decimales periódicos existen los que son puros y los que son mixtos. Cuando identificamos un decimal que es periódico, cuando después de la coma hay algo que se repite siempre. ¿Sí? O sea, si todo lo que haya después de la coma se repite siempre. Entonces, en este caso, vemos que el 6 es el que se repite siempre, el 6. Por lo tanto, ¿yo cómo puedo escribir este fraccionario, perdón, este número decimal? Lo puedo escribir de esta manera. Recuerden que hay una simbología que dice que ese periodo que se repite, yo lo puedo acá como con un arco encima o con una rayita encima para indicar que lo que está debajo de la rayita o debajo del arco es lo que siempre se va a repetir, siempre, siempre. Y entonces, si aquí antes del periodo, si aquí antes del periodo y después de la coma no hay nada, eso es un decimal periódico puro. ¿Cómo sería un decimal periódico mixto? Entonces, por ejemplo, yo tengo 2,367767, etcétera. Los puntos suspensivos, muchachos, en los decimales son muy importantes. Si ustedes no colocan puntos suspensivos, es como si me dijeran a mí que el decimal llega hasta aquí y no más. ¿Sí? Pero siempre hay 3 punticos suspensivos para indicar que el decimal continúa. La pregunta es, muchachos, ese decimal que ustedes ven, ¿sí? ¿Cuál sería el periodo de ese decimal? ¿Ustedes qué me dicen? El que tenemos aquí. ¿Qué es lo que se repite en ese decimal? ¿Qué cantidad? ¿Qué cifras? Mm, oiga, hoy le dio a todos los vendedores ambulantes pasar. Esto, el 7, ¿seguro? ¿Solo el 7 se repite? Ojo, ojo. Ah, bueno. A ver, el 7, el 6. A ver, concretemos. No me están diciendo la respuesta correcta y exacta. ¿Qué cifra se repite en ese número? Ah, ya es algo diferente. El 67, exacto. Ahora, me dicen, ¿se repite 3 veces? Bueno, sí, se repite 3 veces porque yo escribí 3 veces. Pero acuérdense, estos puntos suspensivos indican que ese 67 se va a seguir repitiendo, repitiendo y que nunca va a acabar. ¿Cómo puedo escribir eso simbólicamente? Lo escribo 2, fíjense que el 3 está después de la coma, pero el 3 no se repite, ¿cierto? Entonces el 3 lo escribo, pero no le voy a colocar encima ninguna flecha, ningún arco, ninguna raya. ¿Listo?
Ahora escribo el 67. Como el 67 sí se repite, entonces a ese 67 yo sí le voy a colocar o un gorrito si quieren o una raya, ¿sí? Entonces, este tipo de decimales tienen tres partes. Todo lo que esté antes de una coma en un número decimal, decimos que es la parte entera del decimal. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Parte entera. Lo que va después de la coma, si hay un número que no se repite, pero hay un periodo también, entonces este 3, si ustedes se dan cuenta, está después de la coma y antes del periodo. Ojo que eso es importante, antes del periodo. ¿Eso qué quiere decir? Esto se le llama el anteperiodo. Y entonces el 67, que es lo que se repite, es lo que se conoce como el periodo como tal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, me alegra que esté todo claro porque de todas maneras es importante que después revisen la grabación. Uno no sabe, hay cosas que a uno se le escapan. Miren, este tipo de decimales que tiene esas tres partes, la parte entera, el anteperiodo y el periodo, a eso se le llaman números decimales periódicos mixtos. ¿Por qué se llaman mixtos? Porque tienen un anteperiodo y un periodo, algo que no se repite y algo que sí se repite. Cuando ustedes escriban esta rayita encima del periodo ya no tienen necesidad de escribir los puntos suspensivos, ¿sí? Entonces aquí también hay que aprender cómo escribir matemáticamente, ¿sí? La rayita de arriba ya nos indica la repetición, ¿sí? Los puntos suspensivos es cuando ustedes lo escriben sin la raya y escriben lo que se repite y así varios números, ahí están los puntos suspensivos. Pero la rayita no tiene necesidad de que usted ya le coloque puntos suspensivos. Entonces, ahí tenemos tres clases, hasta ahora ahí vemos tres clases de decimales, ¿cierto? Está lo que están aquí en la página anterior, estos que se llaman decimales exactos. Entonces, ¿cómo los identifican? Tienen una parte entera antes de la coma, tienen una parte decimal, pero la parte decimal es finita, tiene fin, ¿correcto? Esos son los decimales exactos. Todos los decimales exactos hacen parte de los números. ¿Cómo se llaman esos números? El que señale ahí. Todos esos decimales exactos hacen parte del conjunto de los números que están representados por la letra Q, o sea, los números racionales. Y los que son decimales periódicos puros como este, ¿sí? También son números racionales. Los que son mixtos, periódicos mixtos, también son números racionales. Entonces ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cuáles son esos decimales que son irracionales? Sencillo, los decimales que son irracionales son los que no tienen ni anteperiodo ni periodo, pero son infinitos. Entonces, si ustedes ven un número decimal, ¿sí? Decimal, no periódico, ¿sí? No periódico, ¿correcto? Si ustedes ven eso, hablamos, bueno, obviamente el no periódico significa que es infinito, entonces esos decimales son números irracionales, ¿listo? ¿Y qué pasa con esos números irracionales? Que si usted va a mirar de qué fraccionarios salen, como estos de acá, como los exactos, como los periódicos puros o como los periódicos mixtos, si ustedes van a ver de qué fraccionario sale, no van a encontrar ningún fraccionario que salga, o sea, fraccionario que sea entero arriba y entero abajo, no lo van a encontrar. Entonces ahí, por ejemplo, ya creo que ustedes ahí se le van despejando muchas dudas en cuanto al punto 5 de los decimales, ¿cierto? Ya ustedes ahí se dan cuenta muy bien cuáles son los decimales exactos, los periódicos puros. Permítame que tengo acá a alguien que quiere ingresar. Ya. ¿Cierto? Entonces,
Fíjense que muchachos ya ahí con esa información pueden responder perfectamente el punto número 5, inclusive el punto número 4. Del punto 4 no sé si tengan alguna inquietud con alguno de esos números, si tienen la duda si es racional o irracional, ¿qué me dicen? Aquí les estoy mostrando la guía a ustedes para que me hagan preguntas sobre eso. Y para terminar, digamos, la asesoría de hoy, vamos a mirar un poquito, a repasar un poquito cómo se manejan este tipo de operaciones entre números enteros. Señor. Muchachos, vean. Entonces, para redondear lo que hemos trabajado hasta ahora. Todos sabemos ya entonces cómo se representan los números enteros en la recta numérica. Entonces, en el primer punto de la guía diagnóstica, ustedes deben aquí colocar si el número, por ejemplo, este -3 es mayor o menor que 1. Recordemos algo en los números enteros. ¿Quién me dice cómo identifican? Si yo tengo una recta numérica, ¿quién me dice o me recuerda cómo identifica cuando un número es mayor que otro? ¿Qué dicen, muchachos? En la recta numérica, ¿yo cómo identifico que un número es mayor que otro? Sea positivo, negativo, lo que sea. ¿Quién me dice? ¿Quién me recuerda eso? ¿Quién me recuerda a la 1? ¿Quién me recuerda a las 2? ¿Quién me recuerda a las 3? ¿Nadie? A ver, recuerden muchachos lo siguiente. Cuando yo tengo una recta numérica y tengo ahí varios números, todo número que esté a la derecha de otro, todo número que esté a la derecha de otro es mayor. ¿Me explico? Si yo voy a señalar aquí dos números, voy a señalar dos cualquiera, entonces voy a señalarlos con un color verde. Entonces voy a señalar el -5, lo voy a señalar acá, -5, y voy a señalar el -1. ¿Quién está a la derecha? ¿El -5 o el -1 en la recta numérica? El -1, ¿no? -1, ojo. Entonces, como el -1 está a la derecha, entonces eso quiere decir que el -1 que está a la derecha del -5, el -1 es mayor. Ahora, acuérdense cómo es que se escribe mayor que, ¿no? Entonces yo puedo expresar aquí dos cosas. Yo puedo decir, -1 es mayor que -5. También puedo decirlo de otra manera. Puedo decirlo, -5 es menor que -1. Entonces, acuérdense cómo es que se usan estos símbolos, ¿cierto? Porque eso es otra cosa que yo veo que ustedes cometen muchos errores. No hemos sabido todavía cómo se manejan estos símbolos. Entonces recuerden que el símbolo mayor que es este, ¿cierto? Con la puntica hacia la derecha, y el símbolo menor que es el que tiene el vértice a la izquierda. Y que acuérdense que el vértice siempre señala el número más pequeño, ¿listo? El vértice siempre señala el número más pequeño. Entonces, como para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué -1 es mayor que -5? Porque es menos negativo. Entonces, aquí ya entran los conceptos, y yo he visto, porque ya he visto y he revisado algunas guías, que ustedes, bueno, no digo todos, algunos estudiantes no se fijan en estos negativos. Entonces, como ven el 3, como ven el 1, y como están acostumbrados en los números naturales que 3 es mayor que 1, llegan y colocan pan mayor que. ¿Sí? Llegan y hacen esto, tan mayor que. No. Ojo, muchachos, ojo. Los números negativos siempre van a ser menores que los números positivos. Entonces, no les dé miedo cuando vean una comparación entre un número negativo con un número positivo, no les den miedo en colocar que el negativo siempre es menor. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Entonces, si nosotros vamos a comparar números, si nosotros vamos a comparar dos números y uno de ellos es negativo, el otro es positivo, no les dé miedo decir que el positivo siempre es mayor. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa cuando comparo dos números positivos?
dos números que sean positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, el 2 y el 4. ¿Quién es mayor? ¿Más 2 o más 4? Más 4, ¿cierto? Ah, entonces ahí sí se fijan en el valor. Acuérdense que hay algo que se conoce como valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí recuerdan qué es eso? Valor absoluto. El valor absoluto de un número es la distancia que hay, si quieren tomar apuntes, es la distancia que hay entre el número y el cero en la recta numérica. Entonces, si yo les digo cuál es el valor absoluto del más 4 y se representa a través de dos barras paralelas, entonces yo voy y miro en la recta numérica, miro dónde está el 4 y miro cuántas unidades hay de aquí hasta el cero. Pues obviamente hay una, dos, tres, pues obviamente hay 4 unidades, ¿cierto? Entonces el valor absoluto del más 4 pues es el 4. Pero si hablo en vez del 4, el menos 4, el valor absoluto del menos 4, entonces si nos vamos acá a la recta numérica, nos paramos donde está el menos 4 y contamos cuántas unidades hay de ese valor al 0, entonces encontramos que hay 1, 2, 3. Ah, casualmente también hay 4 unidades, ¿cierto? Eso quiere decir que el valor absoluto de menos 4 también es 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el valor absoluto de un número entero es su valor o su cantidad numérica, sin importar el signo. ¿Sí? Entonces, cuando yo comparo en la recta numérica números enteros, siempre va a ser mayor, ¿sí? Mayor el que está a la derecha del otro. ¿Listo? ¿Eso está claro hasta ahí? Entonces, ustedes en las guías, he visto el error que han cometido y es que no se están fijando en el signo. Ustedes solamente miran el valor absoluto. Entonces acá el valor absoluto de menos 3 es 3. Entonces como 3 es mayor que 1, llegan y colocan mayor. Ya. No. En esto hay que tener cuidado. Mira, aquí es 4 menos 6. Aquí es menos 5 menos 8. 6 menos 3. Cuando yo comparo dos números positivos, es mayor el que tiene mayor valor absoluto. Hasta ahí claro, ¿cierto? Pero si comparo dos números negativos, negativos ambos, entonces, ojo a esto, es mayor el que tiene menos valor absoluto. Si hay que en los negativos cambia la cosa, en los positivos es mayor el que tiene más valor absoluto. Pero en los negativos, o sea, si yo comparo dos números negativos, es mayor el que tiene menos valor absoluto. ¿Ya? Porque un número negativo, entre más pequeño sea, significa que es menos negativo, o sea, más positivo, y entonces es mayor. Entonces, eso quería recalcarles para que por favor revisen lo que están haciendo en el punto 1. Lo otro es que tienen que representarlos en la recta numérica, muchachos. Eso hay estudiantes que no me lo están haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si voy a representar el menos 5 y el menos 8, pues ustedes buscan acá, aquí yo les dejé una recta numérica, entonces aquí les tengo unas referencias, aquí está el 0 y aquí está el menos 1, entonces ustedes simplemente buscan dónde está el menos 5, dónde está el menos 8 y lo colocan. ¿Listo? Eso también les sirve para que sepan quién es el mayor, vea. Ahí, con colocarle dónde queda el menos 5 y dónde queda el menos 8 en la recta numérica, ya ustedes sobrado saben quién es mayor, porque ya saben que es mayor aquel que está a la derecha del otro. No sé si hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud. Eso es para resolver el punto 1. Ahora, ya miramos para terminar la clase, vamos por ahí de pronto hasta las 11:30, miramos acá lo del cómo se maneja lo de las sumas y qué, bueno, operaciones con números enteros. En el punto 4, pues el punto 3 se los dejo a ustedes porque es un problema de aplicación y eso pues es muy sencillo. El punto 4 pues es saber si hay un número racional o irracional en cada uno de ellos.
Yo creo que con los números decimales ya quedó bien claro, ¿cierto? Cuáles son exactos, cuáles son puros periódicos, cuáles son periódicos mixtos, cuáles son no periódicos, ¿cierto? Y ya saben de esos decimales quiénes son racionales y quiénes no. Ahora pregunto yo acá, ¿alguna duda con el punto 4? ¿Hay algún número que estén dudando si colocarle racional o colocarle irracional? ¿Qué dicen? ¿Alguna pregunta ahí? De pronto un número que ustedes estén dudando si es racional o irracional. ¿Sí? ¿Completamente? ¿Qué colocaron donde dice raíz de 5, muchachos? ¿Racional o irracional? Racional. Racional. Vamos a ver si es racional. Mire, esa es la raíz de... ¿La están viendo en la calculadora? Esa es la raíz de 5, ¿sí ven? Razón. ¿Cuál es la razón? ¿Quién me está... Permítame que como no veo acá. ¿Quién me dice? ¿Quién me habla que es irracional? Viviana Vázquez, ¿ese es su nombre? Sí. Bueno. Ana María. Ana María ya me escribió el nombre suyo acá en la lista. Acuérdense. Ah, sí, ya la veo. Listo, Ana María. ¿Por qué es irracional, Ana María? Mira, ahí se los dejo. Miren. Raíz de 5, vea. 2,2360679774999, etcétera. Nada, porque ¿cuál es la razón? Ahorita les explicaba cómo identificar un número decimal irracional. Recuerden que los decimales que son exactos, periódicos puros, periódicos mixtos, son decimales racionales. O sea, son números racionales. ¿Qué es lo que pasa con la raíz de 5? Entonces, para complementar lo que dice Ana María. Entonces, sí, es un número irracional. Sí, es un número irracional. Ahora, ¿por qué? Es que fíjense en el decimal, fíjense la forma del decimal. 2, y después del 2, ¿hay algún periodo? ¿Hay algún anteperiodo? No, ¿cierto? Ahí es una cantidad de números y se va al infinito. Ojo, esto no termina aquí. Vuelvo y les repito, las calculadoras tienen un límite, pero porque digamos, por construcción ellos no pueden mostrar más números. Pero si usted hace acá, esto sigue. Y se dan cuenta, no hay ningún periodo ni ningún anteperiodo, por lo tanto es un número irracional porque es un número decimal infinito. Entonces, eso es lo que ustedes deben hacer, muchachos. ¿Sí? Investigar, indagar ahí, entonces en la guía, cuando vean, entonces qué número puede ser racional o irracional de acuerdo a la forma del decimal o a la forma del fraccionario. Esos fraccionarios donde usted ve que tanto arriba como abajo son números enteros, pónganle en la firma que es un número racional. Y ya los otros que no pueden ser sacados de un fraccionario, pues son irracionales. Bien. Por último, porque pues el tiempo es oro y yo sé que ustedes de pronto no manejan muchos datos. Entonces, para no agotar tanto, por último, simplemente voy a recordarles, ojo, voy a recordarles cómo se suman, se restan números enteros. Y dejamos entonces, digamos ya para asesoría más puntualizada, si tienen algunas dudas o inquietud, la parte de los signos de agrupación. Entonces voy aquí a abrir una nueva página. Entonces, vamos a hablar de... A mí no me gusta decir suma o resta de números enteros. Yo más bien lo trabajo con la palabra adición de números enteros como en forma general. Les voy a explicar por qué. Lo que pasa es que uno está acostumbrado cuando viene bueno, digamos, cuando viene de su primaria a que uno conoce la suma y la resta, ¿sí? Pero aquí ya uno como que habla en general de adición, sustracción de números enteros. A mí me gusta que ustedes, para ir al grano y para no de pronto demorarlos tanto,
decirles las dos reglas básicas, ¿sí? Se los voy a poner aquí como ejemplo. Si yo tengo dos números, si yo voy a sumar dos números enteros que tengan el mismo signo, por ejemplo, voy a sumar 3 más 7, ¿sí? El 3 a la izquierda no tiene ningún signo, pero se considera positivo, ¿no? Cuando no tiene ningún signo. Y le estoy sumando un número 7 que también es positivo. Entonces, cuando tienen el mismo signo, ustedes toman sus valores absolutos, valor absoluto de más 3, 3, valor absoluto de más 7, 7, ¿sí? Y suman sus valores absolutos. Al sumar sus valores absolutos les da 10, ¿cierto? Y el signo lo dejan igual. En este caso no es tan necesario colocarle el más 10, ¿sí? En la próxima guía que les voy a entregar, de pronto ahí van a ver un más 10 o un más 5, como para que repasen esa parte, pero cuando ya ustedes, digamos, cojan cancha, pues no es tan necesario ese más. Ahora, si los dos números enteros son negativos, por decir algo, menos 5, menos 4, entonces, si tienen el mismo signo, lo que se hace es, ojo, toman sus valores absolutos, el 5 y el 4, hacen una resta como si fueran números naturales. 5 menos 4 me da 1. Obviamente ustedes van a restar el mayor menos el menor, ¿sí? Perdón, acá. Acá estamos hablando todavía de adición, no de sustracción. Miren, en este caso, si los dos números son negativos o los dos números son positivos, ustedes deben sumar sus valores absolutos. Valor absoluto de menos 5, 5. Valor absoluto de menos 4, 4. Sumo sus valores absolutos y me da 9. Y dejo el mismo signo, como ambos son negativos, dejo el mismo signo. Entonces, esto es para los que son de igual signo. ¿Qué pasa si los números son de diferente signo? Por ejemplo, menos 5 más, pongámosle, más 3. ¿Listo? Menos 5 más 3. Tenemos un número negativo y un número positivo. Cuando son de diferentes signos, yo lo que hago es, saco sus valores absolutos. ¿Cuál es el valor absoluto de menos 5? Valor absoluto de menos 5. ¿Quién me lo dice? 5. Bien. Valor absoluto, el otro es el más 3. Valor absoluto de más 3. 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago con ese 5 y con ese 3? Como son de diferentes signos, los resto. 5 menos 3 me da 2. O sea, los resto como si fueran números naturales. ¿Y qué signo le voy a colocar? Le voy a colocar el signo de aquel número entero que tenga el mayor valor absoluto. Entre menos 5 y más 3, quien tiene mayor valor absoluto es el menos 5, porque el valor absoluto es 5, que es mayor que 3. Y como el 5 es negativo, entonces yo le dejo el negativo. Y ahí está, menos 5 más 3, igual a menos 2. Eso es lo que pasa cuando hay de diferentes signos. Yo quiero que ustedes se les metan en la cabeza, mejor dicho, que hoy salgan duchos en esto, y es que una cosa es cuando yo estoy sumando, restando números enteros, pero otra cosa muy diferente es cuando estoy o multiplicando o dividiendo números enteros. Ya les voy a decir por qué. La regla, entonces aquí hay que tener claro dos reglas. Para la adición de números enteros hay que tener claro dos reglas. Uno, que si son de signos iguales, sumo valores absolutos y dejo el mismo signo, porque ambos tienen el mismo signo. Pero si son de diferentes signos, entonces miro sus valores absolutos, hago la resta de sus valores absolutos y el signo que queda es el signo del que tiene más valor absoluto. Un segundo ejemplo, 7 menos 4. ¿Sí? Tenemos un más 7 y un menos 4. ¿Por qué ustedes saben que es adición y no multiplicación? Porque no hay ningún paréntesis, ¿listo? Si ustedes llegan a encerrar alguno de estos en paréntesis, ya se convierte en una multiplicación. Entonces vemos más 7 menos 4, dos números enteros.
uno positivo y el otro negativo. Entonces, como son de diferentes signos y lo estoy sumando o restando, entonces lo que hago es saco los valores absolutos. Valor absoluto de más 7, 7. Valor absoluto de menos 4, 4. Resto, como si fueran números naturales, 7 menos 4 común y corriente, le da 3. Y el signo que va a quedar es el que tiene mayor valor absoluto. Entonces, ¿quién tiene mayor valor absoluto, el más 7 o el menos 4? ¿Cómo así? No me entendieron. ¿Quién tiene mayor valor absoluto, el más 7 o el menos 4? El más 7. Entonces, como el más 7 tiene mayor valor absoluto, pues le dejo el signo positivo del más 7. Pues ustedes verán si se lo colocan o no. Pues igual, digamos que ya con el tiempo no es tan necesario este más. Entonces, esas son las dos reglas que ustedes tienen de tener claritico para sumar o restar números enteros. Bueno, la sustracción. La sustracción de números enteros. Antes, venga. Era para borrar acá esta parte. La sustracción, muchachos, vea, la sustracción de números enteros. La sustracción parte de la misma suma. Entonces, por ejemplo, tengo 5 menos, y aquí sí voy a colocar un paréntesis que dice menos 2. ¿Listo? Regla para la sustracción. Aquí tengo, acá tenemos un más 5, y tenemos un menos 2. Y la operación principal aquí me dice que yo al más 5 le voy a restar, o sea, sustraer un menos 2. Entonces aquí hablamos de una sustracción. ¿Cómo se trabaja la sustracción de enteros, muchachos? Sencillo. La sustracción yo la termino convirtiendo en una suma, ¿correcto? En una suma. Entonces, voy a dejar el primer número tal cual, ¿listo? Y entonces en vez de decir que voy a restar, voy a decirle voy a sumar. La convierto en una suma. ¿Qué hago con el otro número entero que tengo menos 2? Lo cambio de signo. Entonces no voy a poner menos 2, voy a poner más 2. Y entonces yo termino haciendo es una suma. ¿Sí ven? Entonces, ¿por qué la sustracción se convierte en una suma especial? Entonces yo termino haciendo es una suma. Vea, 5 más 2. Ahora tengo dos números enteros, ambos son positivos, el más 5 y el más 2. Y como yo ya sé que cuando ambos son positivos, lo que hago es simplemente sumo y dejo el mismo signo, pues me queda más 7. Y listo. Ahora que veamos la multiplicación, se van a dar cuenta que este menos con este menos por menos le va a dar más. La multiplicación y la división se diferencia porque aquí se trabaja la famosa ley de signos. Y es algo que ustedes comúnmente confunden, muchachos. Y es que ustedes utilizan ley de signos cuando están sumando o restando números enteros. No. No, ojo con eso. Porque, por ejemplo, he visto gente que llegan y dicen menos 5 menos 4 y me ponen más 9 pensando que simplemente suman el 5 con el 4, pero como tienen un menos y un menos, llegan y dicen menos por menos más. No. Ojo con eso, la ley de signos solamente va para multiplicación y división. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un más 7 por un menos 3, ¿sí? En esos casos, cuando yo multiplico, puedo hacerlo por medio de un puntico simbolizando, o simplemente puedo no poner el punto y dejar en paréntesis ambos, y ya eso me indica que es una multiplicación y no una resta. O sea, y no una suma o una resta, ¿listo? Y en esos casos, cuando yo voy a multiplicar, yo simplemente multiplico los valores absolutos, ¿sí? Y aplico ley de signos. Esa es la regla para multiplicar o dividir. Multiplico o divido valores absolutos y aplico ley de signos. Ustedes saben la ley de signos, ¿cierto? Cuando yo multiplico dos signos diferentes, siempre da negativo. Cuando yo multiplico dos signos iguales, siempre da positivo. O sea, más por más, como son iguales, me da positivo. Menos por menos, como son iguales, me da positivo. Más por menos o menos por más, como son diferentes, me da negativo, ¿correcto?
Entonces, 7 por 3, valores absolutos, 7 por 3, 21. Y como son diferentes signos, más por menos, me da menos, ¿correcto? Menos 5 por menos 7. Multiplicación de valores absolutos, 5 por 7, 35. Y menos por menos, como son iguales, siempre da positivo. Quería dejarles eso claro porque es que pues la gente me confunde mucho sumas o restas de números enteros con multiplicación y división. Muchachos, entonces miren, por interno me pueden seguir escribiendo dudas allí. Y esta parte yo se las dejo para que repasen. Esto de los signos de agrupación. Les voy a indicar, no sé, todos han visto la página. Yo sí, a mí me gustaría ver si me están utilizando la página, si la están aprovechando o no, porque es que eso yo lo creé como un recurso adicional para ustedes, muchachos, para que ustedes estén enterados, ¿cierto? Aquí en el material de apoyo, entonces, como nos queda pendiente esa parte de los signos de agrupación, ¿sí? Entonces, yo voy acá a dejarles un material esta tarde, a más tardar mañana. Les busco un material para signos de agrupación, para que ustedes sepan cómo utilizar esos paréntesis, esos corchetes, qué es lo que deben hacer, cómo se debe trabajar. Pero les recuerdo que la intención de esta guía no era tanto el evaluar su conocimiento, digamos, estricto, sino evaluar cómo llegan ustedes. O sea, que si de pronto tienen dudas, inquietudes o no pueden hacer algún ejercicio, ojo, lo que se evalúa es cómo llegan ustedes, ¿no? Entonces se valora más como la intención. A partir de la próxima guía, como ya va con tema, entonces ahí sí, ya va con una temática explicada, entonces ahí sí ya se les va a evaluar conocimientos y actitudes. Entonces yo les voy a dejar acá en esta parte, en la página donde dice material de apoyo, en esa pestañita, ahí que van a encontrar, ojo, aquí están los libros, muchachos, aquí están los libros, ustedes le dan clic ahí y les va a salir como una ventanita y le dan clic en esta flechita y los lleva a descargar, ¿no? Acá, aquí a descargar, vea, ¿sí? Ustedes le dicen descargar de todos modos si sale algún mensaje. Ahí están los libros. Ahí están los libros. Y acá están videos. Algunos van a YouTube. O sea, todos están en YouTube. Lo que pasa es que algunos son las grabaciones de estas sesiones. Por ejemplo, de aquí a mañana ustedes van a encontrar aquí la grabación de esta sesión. Y voy a dejarles también, les prometo dejarles acá un video que yo escoja, que sea de YouTube, que les explique muy claro esa parte de lo que son signos de agrupación, para que ustedes desarrollen este segundo punto. Pero como les digo, traten de hacer lo más posible con el conocimiento que ustedes tengan. Y para la próxima sesión hablamos ya de lo que son fraccionarios equivalentes y diagramas de barra, ¿listo? No sé si tienen alguna inquietud. Sí, los demás que me dicen, todos me llenaron la asistencia, me escribieron por favor su nombre y completo y grado acá, ¿sí? Tengo acá que hay 12 participantes, bueno, 10. Bueno, ajá, listo, listo. Diana Carolina González, sí señora. Mira, está Diana Carolina González, Brian Piña, Juan David Quiroga, Jonathan Steven Calderón, Yurania Riaño, Johan Alexis González, Maydi Charit Garzón, Ana María Garzón, Michelle Dayana González, Heilin Espinel, Juan David, Heilin Espinel, no sé quién faltaría ahí, entonces le encargo ahí. Bueno, listo muchachos, también pues se les va a dar incentivo a los que participen en estas sesiones, ¿no? Cuando se computan las notas de cada periodo. Entonces, eso sería como todos los que tenía para explicarles hoy. Cualquier duda, inquietud, recuerden, ahí estoy traten en lo posible, muchachos, no es que uno no los quiera atender, pero traten en lo posible de que sus dudas e inquietudes las escriban en el horario laboral de nosotros. O sea, hablemos de entre 8 de la mañana, más o menos hasta 3, máximo 4 de la tarde.
¿sí? De todas maneras, como les decía yo también a los otros chicos, si cualquier inquietud, de pronto en un horario fuera de ese horario, tienen alguna inquietud, escríbanla de todos modos, que yo al siguiente día a primera hora miro qué mensajes tengo y les contesto. ¿Listo? Pues la página está disponible las 24 horas, es una página web común y corriente, como ustedes entrar al Facebook, como ustedes entrar a todo, así como entran al Facebook, así como entran al Instagram, entren a la página, ¿sí? Entren a la página que yo varias veces se las he escrito por el grupo, ¿sí? Y estén constantemente viéndola porque el material de apoyo, más que todo esta parte del material de apoyo es lo que se actualiza, ¿listo? Ahí van a encontrar la grabación. Voy a dejar de grabar en este momento